Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 11, y vamos a leer verso por verso y a ir explicando las escrituras. Quédese hasta el final para que usted aprenda de la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aleluya. Venimos hablando, aleluya, de que Pablo está hablando y hablando de la gracia y hablando de la ley para darnos a entender cuál es la diferencia. Que hay una diferencia entre este tiempo y el pasado. Muchas iglesias hoy existen donde practican todavía cosas de la ley por no entender lo que Pablo nos ha querido decir. Pablo fue uno de aquellos que en el principio contendió por la gracia, por la fe, por la salvación que es por fe, no por obra. Entonces, para eso hay que hablar de Israel y hay que hablar de lo que es la ley. Por eso él dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque el pueblo de Israel hasta el día de hoy ha permanecido en creer que a través de la ley son salvos. Entonces, esto es importante entenderlo porque muchos dicen que ya Dios desechó a Israel, de que ahora nosotros somos los verdaderos israelitas. Y aquí Pablo va a dar a entender que no es así. Así que pongan atención para que usted entienda, crea, y cómo nosotros debemos dirigirnos hacia los judíos, que debemos amarlos, debemos cuidar de ellos como hermanos, no creyendo que somos mejores que ellos tampoco, sino también tolerándolos porque ellos están ciegos espiritualmente. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Él dice, en ninguna manera. La palabra desechar es como quien dice botarlo a la basura. Es lo que pasó con Saúl, que Dios lo desechó para que ya no fuera rey. Lo destituyó, lo quitó, lo removió, quitó su espíritu de él, su unción la quitó de él para que no fuera rey. Entonces él dice esto de Israel, que no, Dios no lo ha desechado. El hecho de que ellos no han creído en el Mesías no quiere decir que han dejado de ser pueblo de Dios. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo da a entender y ya conocemos que él era judío, era hijo de Abraham o descendiente de Abraham, eso la Biblia lo pone de esa manera. Y de la tribu de Benjamín, una de las tribus más importantes en Israel. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Le voy a señalar algo aquí que Pablo utiliza. Fíjate que el que lee la historia de Elías, está hablando Elías en un tiempo presente donde él dice, yo soy el único que quedo y todos han dejado a Dios, se han ido a Baal. Y Pablo usa esa escritura para dar a entender algo profético, de que Israel, a pesar de que no le sirve a Dios creyendo en Jesucristo, hay un remanente que todavía le sirve al Señor. Es lo que Pablo está tratando de dar a entender. Por eso en la escritura hay ciertas cosas
que usted puede utilizarla proféticamente, como lo está haciendo Pablo. Me gusta cómo él siempre usa las escrituras para explicar su argumento, lo que él quiere dejar dicho, y así debemos ser nosotros, siempre de acuerdo a las escrituras. Cuando tú vas a enseñar algo, cuando tú vas a decir algo de parte de Dios o a enseñarlo, debe ser de acuerdo a lo que está escrito, encajando lo espiritual a lo espiritual. Entonces él da aquí a entender que Israel, a pesar de que se apartó, todavía hay un remanente. Los que creyeron en Jesús primeramente eran judíos. Los 12 apóstoles eran judíos. Muchos judíos vinieron a creer en Jesucristo, sino que en su mayoría no creían. Aleluya. Así también aún en este tiempo, versículo 5, ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjense que no es cuestión de ellos. Ellos no se lo merecen. Por eso Pablo dice, por gracia, por amor a los padres, por amor a Israel, Dios ha permitido que quedara un remanente. Y si por gracia, ya no es por obra. O sea que no es por lo que ellos habían hecho. No es porque ellos eran buenos. No es porque ellos pudieron cumplir la ley, sino porque Dios es amor. Si nosotros estamos en el camino de Dios es por su misericordia. Nunca le llegue a la cabeza que usted hizo algo, porque a veces llegamos a ese punto. A mí me pasó, a muchas personas he visto que le ha pasado eso. En la inmadurez venimos al Evangelio y Dios nos lleva a unos niveles de espiritualidad y de entrega, y muchas veces tal vez el que no está así lo miramos por menos, y no debe ser así, porque esto es por gracia. Y si por gracia, dice Pablo, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia si fuera por obra. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Aquí él hace la diferencia. Israel, una parte de ellos, por cuanto creyeron por fe y no por obra, cuando vino el Mesías, alcanzaron la promesa. Pero otra parte, por cuanto no creyeron, dice, fueron endurecidos. Cuando habla de ser endurecido, quiere decir un corazón que no percibe la verdad. Un corazón que rechaza el Evangelio. Cuando usted, por ejemplo, trata de hablar con una persona y no puede como hacerle entender lo que usted quiere hablarle o decirle, y la persona no lo comprende, no lo recibe, quiere decir que está endurecido. Es como una pared que usted trata de atravesarle y no puede. Verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. Dios mismo encarnado, diciéndole, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Miren las señales que el Padre me ha dado. Miren que yo resucito a los muertos. Viendo, no veían. Escuchando las palabras de sabiduría que hablaba y que no podían ni siquiera contrarrestarle, no creían. Entiendan esto todo. Oigan, mírenme a mí. Miren lo que está diciendo la Escritura. Que usted puede hablarle verdad a una persona y esa persona no entenderla. Entonces no se frustre cuando usted le diga el Evangelio, le explique a alguien los misterios, las perlas del Evangelio, los tesoros del reino a una persona y no lo entienda.
Porque es Dios que tiene que abrir el entendimiento a la persona. Yo, por más elocuente que sea y por más que se lo den cucharita a la gente, si Dios no le abre el corazón y los ojos y los oídos, la persona no puede creer. Yo puedo hacer 1000 milagros en el nombre del Señor Jesucristo, y si Dios no le abre los ojos a esa persona, la persona no cree. Amén. ¿Usted sabe por qué entonces usted cree? Porque Dios quiso abrirle los ojos. Entonces, sea agradecido de esa realidad. Hay miles que en esta tierra se le ha predicado el evangelio y no pueden entrar al reino y no han podido disfrutar de esa verdad, mas sin embargo nosotros sí. Y hay millones y millones y millones que están ahora mismo en el infierno, allí atormentados, sin salida, sin escapatoria y sin vida eterna, sin oportunidad, y usted la tiene. Eso es para vivir con la muela de atrás riéndose todo el día. Sí. Si usted lo entiende, la revelación, si la entiende, si la capta, si la comprende, usted no va a tener un día de tristeza en su vida más. Esa realidad yo trato de acordármela todos los días. Porque en esta vida hay sufrimiento, hay dolor, hay cuantas cosas. Lo que nos mantiene vivos es la realidad de que Dios nos amó, de que Él se nos reveló, de que lo más valioso en esta vida no es una mansión, ni un carro, ni tener las riquezas del mundo, ni tener cuantas cosas materiales. Es saber que mi vida está garantizada en el cielo, que Dios me miró y me salvó y quiso revelarse a mí, y que voy a vivir con Él para siempre. Eso es lo más grande que puede haber. Entonces, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Tú le hablas y le hablas y le hablas de lo bueno que es Dios. ¿Cómo es posible? Muchas veces yo digo, ¿cómo es posible que si yo le digo a una persona, mira, Jesús te ofrece la vida eterna, no vas a morir nunca más? Jesús no solamente te ofrece la vida eterna en la vida venidera, sino que en esta vida te dice que te va a proteger, te va a librar del mal, te va a prosperar. Cuando estés enfermo, Él te va a sanar. Cuando tú tengas un problema, Él te va a dar la salida, la palabra para tú salir de la situación. Te va a guiar en un plan que tú no sabes cómo guiar tu vida, pero Él te va a guiar, te va a llevar de la mano, te va a bendecir. Y una persona puede decir, no quiero hacer Jesús. Eso no tiene sentido. Eso es una persona que se llama que está loco. Porque alguien que está de acuerdo quiere lo bueno. Alguien que está de acuerdo quiere ser bendecido. Alguien que está de acuerdo quiere vivir eternamente. Entonces, la gente allá afuera, las personas que no tienen a Cristo, o que se dicen, porque hay muchos que creen que tienen a Jesús porque fueron bautizados en una iglesia una vez, pero no conocen a Dios, no tienen una relación con Él, viven como le da la gana, en desobediencia. Entonces, cuando tú le predicas a ese Cristo a las personas y no lo quieren, hay un problema ahí. Es lo que le pasó a Israel. Están cegados espiritualmente, están sordos espiritualmente, su entendimiento está bloqueado espiritualmente. Dice el verso 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbienles la espalda para siempre. Mira cómo una y otra vez Pablo sigue trayendo las escrituras para dar a entender lo que él está hablando. De que estaba hablando esto de Israel, que iban a ser cegados para no comprender el evangelio. Y hablamos la semana pasada de que Dios endurece el corazón de las personas por su propio pecado, por su maldad. Verso 11.
la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. ¿Por qué vino la transgresión? ¿Por qué vino el castigo a Israel? Por su transgresión. ¿Por qué vino la ceguera hacia ellos? Por su transgresión. Y a causa de su desobediencia, entonces Dios nos miró a nosotros los gentiles. Dios vino a salvarlos a ellos. Cuando yo vi eso en las escrituras, eso me hizo saltar de alegría. Porque yo dije, si ellos hubieran creído al evangelio, ¿dónde quedaríamos nosotros? Dios vino a salvarlos a ellos. No por eso yo tengo que sentirme mal ni sentirme menos tampoco. Porque puede irse usted por esa vertiente. Mas Dios lo ha puesto a ellos a celo con nosotros. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo está hablando de que si ellos fueron por su transgresión cegados, Pablo está hablando que también ellos van a ser salvos y va a ser grande su salvación. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Oiga lo que dice, que si por lo menos él pudiera, cuando una persona está celosa de otro, es como un tipo de envidia. Los gentiles tienen al Señor la salvación. Y cuando usted le dice a un israelita, tú no tienes a Dios y yo sí, eso provoca celo. Y el celo usualmente viene acompañado de enojo, ¿sí o no? Eso provoca a Israel. Por eso ellos, cuando tú le hablas de su Dios y ellos te ven a ti como un perro, porque así es como ellos ven a los gentiles, como uno que no tiene padre, un desamparado, y tú le estás hablando de la grandeza de Dios y le hablas sabiduría del cielo, eso provoca celo en ellos. Entonces Pablo aquí dice, si por lo menos a través de celo alguno pudiera traer a la salvación, eso sería una bendición. Yo muchas veces uso esa estrategia con personas, provocarla a celo, provocarla que quieran lo que yo tengo. Le digo, yo tengo un matrimonio de casi 20 años, cosa que casi no se escucha. Yo tengo unos hijos maravillosos, yo tengo una casa estable, yo soy bendecido, yo tengo paz, yo tengo gozo. Yo les digo los beneficios que hay en el evangelio, para ver si la persona dice, bueno, yo quiero eso. Porque no todo el mundo puede decir allá afuera que tiene eso. Lo más que yo escucho ahí, por ejemplo, las personas que nos contactan me dicen, no tengo trabajo, tengo depresión, mi casa está hecha un desastre, tengo todo tipo de problemas. Así anda el mundo allá afuera. Porque cuando el mundo hace las cosas que no convienen y que no le agradan a Dios, todo es un caos. Pero cuando tú obedeces a Dios, todo sale bien. Verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Vida de entre los muertos. Si la primicia son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las rampas. En otras palabras, su caída ha sido grande. Israel por 2000 años no ha tenido templo. Estaban fuera de su tierra. Entonces Pablo viene diciendo, su restauración va a ser gloriosa. Israel hoy en día, en estos últimos años, ha sido el centro de atención del mundo.
porque esa pequeña nación rodeada de sus enemigos es imposible que sobreviva. En ciertos años, en ciertas situaciones, sus enemigos se han lanzado en contra de ella para destruirla y no han podido. Muchos dicen que es por la ayuda de los Estados Unidos, pero no, es porque Dios está con ellos. Es porque Dios ha decidido restaurar a Israel para que el Mesías venga. Es una de las profecías que tiene que cumplirse. Israel tiene que ser una nación, el templo tiene que estar construido, el sacerdocio establecido, para que entonces el Mesías regrese a la tierra. Y por eso es que han habido guerras, Satanás ha tratado de destruirla y no podrá ni ha podido. Aleluya, verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo, oiga bien, está dando una analogía, un ejemplo de cómo un árbol, ¿verdad? Un árbol tiene ramas, un árbol tiene un tallo y un árbol tiene raíces. Él está diciendo que Israel es el árbol en sí. Y que unas ramas han sido quitadas del árbol, queriendo decir Israel ha tenido pérdida, ¿verdad? Muchos de ellos han perecido, han sufrido muchísimo. Pero dice que entonces nosotros como gentiles fuimos injertados en ese árbol. Y está hablándonos a nosotros los gentiles de que no nos jactemos. La palabra jactancia quiere decir que no nos sublevemos o nos enorgullezcamos en contra de aquellos que son árboles. Si nosotros fuimos injertados como una rama, la rama no es el árbol, la rama es parte. Quiere decir que nosotros como gentiles somos parte de las bendiciones y las promesas que Dios le hizo a Israel. Fuimos injertados, quiere decir introducidos, plantados en el árbol como una rama. Pero quien sustenta el árbol son las raíces que vienen siendo Israel en sí, su padre Abraham, los patriarcas de donde nació Israel. Esto nos da a entender que nosotros tenemos una conexión con Israel espiritual y aún física. Por eso dice, no te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. O sea, lo que nos está diciendo, de donde nosotros nos alimentamos es de lo que es Israel. Esta Biblia es judía. Esta Biblia se tradujo al español, pero el original es en arameo o en hebreo, de lo que hablaban los judíos. Y claro, el Nuevo Testamento en griego, que era la lengua común en aquel tiempo. Por eso dice que no nos jactemos. Ningún cristiano puede decir, yo soy mejor que cualquier judío, o creerse más que ellos, porque he visto eso muchas veces. Verso 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, porque su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. En otras palabras, esto es para los que dicen que salvo siempre salvo. Hay una religión por ahí que dice que es imposible que tú pierdas tu salvación. Y en parte yo creo eso.
Porque todo este negocio depende del Dios viviente. Si nosotros estamos de pie y llegamos al cielo es porque Él nos ayuda, Él nos sustenta. Si estamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida es porque Él de antemano ya había visto que íbamos a llegar. Pero dice, si las ramas naturales fueron desgajadas por su desobediencia, no creas que tú, por estar en la gracia y por creer por fe, si desobedeces, no te van a quitar también a ti del medio. O sea, Dios, entendemos aquí que no es un Dios que hace excepción de personas. Dios no tiene niño preferido, de que este es mi preferido, este yo lo quiero más que este. No, Dios ama al obediente. Y Dios castiga al desobediente, sea cristiano, sea judío, sea impío, sea musulmán, sea quien sea. Dios es juez de toda la tierra y Dios paga de acuerdo a la obediencia o a la desobediencia del hombre. Ese Dios, Él es justo en todos sus caminos. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios los quitó, pero Dios es poderoso para, si ellos se arrepienten, volverlos a injertar. ¿Qué me dice eso del carácter de Dios? Dios no anda buscando castigar y destruir al hombre, pero si el hombre se desvía, entonces Él castiga. Y aun si desviado se arrepintiere, Dios entonces lo perdonaría. Es lo que quiere decir. Amén. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y luego oiga lo que dice de la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Él está cuidando a la iglesia. Oye, ¿por qué le está dando todo este consejo acerca de Israel? Porque aún sabiendo esto, hay mucha gente que parece que ignoran esta palabra y dicen que Israel ya no es pueblo. Yo escuché un gran predicador decir eso. Israel ya no es el pueblo de Dios. Ellos no son los escogidos. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido Israel? Endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Oye, ¿hasta cuándo? ¿Qué ha estado esperando Dios todos estos miles de años? Esperando que la plenitud, el completamiento de todos los gentiles que están alrededor del mundo escuchen el evangelio y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando eso suceda, Dios sabe cuál es el último, el número de lo que va a entrar. Entonces Dios va a poner su total atención para Israel y va a tratar con su corazón para desendurecerlo y así salvarlo completamente a ellos. Hasta
que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese fue el plan de Dios. Dios quiso salvar al mundo. Él dijo, bueno, tengo que salvar a Israel, pero como ellos no me quisieron, voy a endurecer su corazón y voy a abrirle la puerta a los gentiles. Una vez que los gentiles entren, entonces me voy a volver a Israel. Eso quiere decir que Él nunca los desechó ni se desentendió de ellos. Es lo que una y otra vez Pablo está dándole a entender a la iglesia. Verso 26. Y luego todo Israel será salvo. Cuando la palabra dice salvo, salvo de que sabemos y entendemos que lo más importante que habla de la salvación, porque Dios salva de muchas cosas. Dios salva de enfermedades, Dios salva de accidentes, Dios salva de la muerte, pero lo más importante es de vivir eternamente separado de Dios, que es el infierno. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué Pablo está diciendo? Israel ahora mismo, o en ese tiempo que él predicaba el evangelio, los perseguían. Los judíos querían matarlos, eran enemigos del evangelio. Pero la gracia y el amor de Dios estaba con ellos y hasta el día de hoy permanece, no porque ellos han sido buenos, no porque ellos han hecho gran cosa, es porque Dios le hizo una promesa a Abraham, que le iba a dejar una descendencia, que los iba a amar, que le iba a dar una tierra y una descendencia que iba a vivir en esa tierra. Cuando Dios le promete algo a alguien, Él lo cumple a pesar de que la descendencia sea mala. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo mismo que acabo de decir. Cuando Dios promete, cuando Dios dice te voy a bendecir, no importa lo que pase, Dios lo cumple. Muchas veces no es en tu tiempo, muchas veces no es cuando creemos y entendemos, pero Dios lo hace. Abraham tal vez creyó que Dios le iba a dar una descendencia en 100 años. Y ha tardado miles de años. Porque el plan de Dios no es como los hombres, es como Dios lo entiende y sabe que debe ser. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia de la desobediencia de ellos, así también esto ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esa es una de las cosas que el hombre no entiende. Esa palabra ahí, cuando usted la lee, usted dice, pero parece una contradicción. Porque ¿por qué Dios va a permitir desobediencia? ¿Por qué Dios permitió que Eva cometiera ese pecado? ¿Por qué Dios ha permitido tanta guerra, tanta muerte, tanto sufrimiento? Dios, una de las cosas principales que quiere hacer con el hombre, darse a conocer. En el cielo, y cuando Adán y Eva estaban en la tierra, no existía enfermedad, no existía pasar trabajo, el cuerpo no se cansaba, no había dolor de cabeza, no había dolores de parto, nada de eso existía. Para nosotros conocer a Dios verdaderamente, este plan de salvación tuvo que haberse manifestado de esa forma. ¿Cómo yo sé que Dios sana si no hay enfermedad? Dios tal vez en el cielo me lo puede decir, pero es una cosa decirlo y otra cosa es vivirlo. ¿Cómo yo sé que es una dolencia si nunca la puedo experimentar? ¿Por qué los hombres les fue dado el predicar el evangelio a otros y no a los ángeles?
Solamente un hombre sabe lo que es estar perdido y ser hallado. Estar en pecado y ser limpiado. Los ángeles no saben eso. Ellos no te pueden testificar de eso. Por eso nosotros tenemos ese privilegio. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora yo sé que es misericordia. Ahora yo sé lo que es gracia. ¿Para qué la ley fue dada? Para que el hombre supiera que no la podía cumplir y que necesitaba un Salvador. Para que el hombre entendiera que verdaderamente en su capacidad no puede obedecer a Dios y tenga que experimentar la misericordia y la gracia del Señor. Hay personas en el cielo que no van a poder decir, yo sé lo que es eso. Un mártir, a diferencia de otro que durmió en su cama, va a tener un galardón diferente en el cielo. Y ese que murió en su cama no va a poder decir, yo morí por Cristo. Hay diferencia. Hay cosas y galardones en el cielo que van a ser eternos, que aquí en la tierra tú puedes alcanzar. Hay personas que van a tener galardones en el cielo mayores que otros porque tal vez en su último momento se murieron en su cama, pero hay otros que vivieron una vida completa trabajando para el Señor y van a poder decir, yo sudé por Cristo, yo trabajé por el Señor, yo sacrifiqué mi vida por Jesús. Y no es para vanagloria que tú vas a poder decir eso, porque en el cielo no existe nada de eso, sino que son galardones que van a ver allá. El galardón más grande lo tiene Cristo. Él mismo se lo dice a Juan, yo estaba muerto y vivo hoy, en Apocalipsis. Yo soy el que estuvo muerto y resucité, que todavía tiene los clavos, la marca de los clavos en las manos, en su costado. Dios no le borró eso. Un cuerpo glorificado, y Dios no se lo borró, para que haya testimonio eterno de lo que Él hizo. Entonces hay cosas aquí en la tierra que muchas veces tenemos que experimentar para justificar un galardón en el cielo. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pablo ahí, hablando de esas cosas, se asombra del gran plan que Dios estableció, de que nada de lo que ha pasado en la humanidad es por coincidencia o es porque Satanás tal vez lo hizo. No, hay un plan eterno de Dios, misterios, cosas escondidas que nosotros en nuestra mente no las podemos entender, y a veces decimos, ¿por qué? ¿Para qué suceden estas cosas? Y Pablo aquí se asombra porque entiende que hay un plan perfecto de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Así pregunta. Y esto lo dicen los salmos. ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿Quién le dijo, haz esto o aquello? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Esto habla de la eternidad de Dios, de su soberanía, de su grandeza, de que Él es eterno, de que no hubo nadie antes de Él que pudiera darle. Todas las cosas vienen de Él, todas las cosas son de Él y para Él. Verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué da a entender eso? Su soberanía. Nadie le puede decir a Dios, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué tú hiciste aquello? Todas las cosas las hace por Él, para Él, y todo viene a través de Él.
Por eso es que usted tiene que acostumbrarse a que no es su plan, no es su vida. Siempre hay que buscar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu plan en todo esto? ¿Cómo tú te vas a glorificar en esto? Porque muchas veces nosotros queremos establecer nuestros propios planes. Y cuando no se hace como yo quiero, entonces me enojo. Me frustro. Pero cuando entiendo que es su plan, su voluntad, cuando Dios te dice, haz esto, haz aquello, múdate allí, sal de este trabajo, ponte aquí. Hazlo. Porque que en su plan se va a dar sí o sí. Mucha gente se frustró cuando Donald Trump no ganó la otra vez, porque Dios había dicho que él iba a tener un segundo mandato. Y como la gente entendía que era como ellos querían, entonces hubo mucha frustración. Y Dios no se equivocó, Él dijo que iba a otro mandato. El problema es que la gente creía que era de una forma. Yo mismo creía que era de una vez. Y Dios dio sueños, hubieron profecías. Pero muchas veces, como los discípulos le pasó, que Dios les dijo, yo voy a morir, yo voy a ser entregado y yo voy a resucitar el tercer día. Y cuando Jesús muere, los apóstoles están con miedo, huyendo, trancados, porque ellos no creyeron. Ellos se les olvidó que el Señor ya se lo había dicho. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, porque no le ponemos atención. Amén.